Años de experiencia en la conservación de tortugas marinas, principalmente con la tortuga laúd. Ha participado en los proyectos de monitoreo poblacional, investigación y conservación realizados por el proyecto laúd desde 1995 y participó como investigadora principal en los proyectos de conservación de la misma especie en las playas de Tortuguero, Costa Rica y Sandy Point en Islas Vírgenes estadounidenses en los años 90. Fue coordinadora del programa de conservación de las tortugas marinas en Playa Cahuitán, en Oaxaca, de 1999 a 2008, año en que pasó a formar parte del equipo del Programa Nacional de Tortugas Marinas de la CONAM. Acá lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Marichu, y gracias a todos por venir tan temprano. Voy a iniciar esta charla con un pequeño disclaimer. Yo sé que han estado en los últimos 2 días escuchando muchas ponencias súper interesantes de cómo la genética ayuda al conocimiento de la biología de los organismos. Esta charla va a tratar un poco menos de lo que es los datos duros de genética, sí vamos a ver datos obviamente, pero quiero centrarme un poco en cómo la genética es una herramienta que se usa en política pública y que se usa en el conocimiento de organismos que son muy difíciles de conocer de otra manera. Ahora déjenme ver si le atino a esto. ¿No? Muy bien. Las tortugas marinas. Algo tienen las tortugas marinas que la gente generalmente las ama con locura y pasión. Son organismos, como oía algún día a un investigador decir que son la macrofauna megacarismática junto con las ballenas en el mar, pero es que la realidad es que son organismos muy interesantes, son organismos que han estado casi perfectamente adaptados al medio marino, y si no fuera porque son reptiles, por lo tanto ponen huevos cledoicos, y por lo tanto están ancladas a que la incubación tiene que ser en un medio terrestre. Eso forza a las hembras a regresar a las playas a depositar sus huevos y la incubación ocurre en la arena. Si no fuera por eso, nunca veríamos cerca de las costas a las tortugas marinas. Tienen este caparazón reducido, que es el emblemático de las tortugas, pero con esas adaptaciones es bastante hidrodinámico. Tenemos estas patas ya transformadas en remos. Y además son organismos muy longevos, son organismos que en general alcanzan la madurez entre 10 y 50 años. Su estilo de vida nos hace complicado diseñar proyectos de investigación que nos generen todas las respuestas que necesitamos para conocerlas. La mayoría son especies altamente migratorias. Solamente la tortuga que no se encuentra en este continente, la tortuga quiquila en Australia, es relativamente residente de las costas. Todas las demás tienen ciclos de vida que las llevan por los giros oceánicos en algún punto de su ciclo de vida, y eso vuelve el ciclo de vida muy complejo. Y cuando hablo de ciclo de vida complejo, no, ya me salí, chispas. A ver, perdón. Creo que, Cuando hablo de ciclo de vida complejo, estoy hablando de muchas cosas que ocurren fuera del ámbito que nuestros equipos de visibilidad, de rastreo, pueden seguir fácilmente. A lo que tenemos acceso con facilidad es a lo que ocurre en las playas, como les decía, la puesta de los huevos, la incubación y la eclosión de las crías. Todo lo demás ocurre en alta mar, en el medio oceánico, dependiendo de la especie. Hay especies más costeras que otras, pero básicamente todo lo que es la fase juvenil de crecimiento, alimentación, migración, apareamiento, el comportamiento distinto de machos y hembras, todo ocurre en el medio marino, en zonas que generalmente son difíciles de estructurar un proyecto de investigación. Las tortugas marinas, como todo el mundo sabe, en general son organismos
de linajes antiguos. Se habla que las primeras tortugas marinas son de hace 120 millones de años, es una estimación muy gruesa, y fueron parte de un grupo que era muy diverso. Se ha reducido en la actualidad a solamente 7 especies, 6 de las cuales pertenecen a la misma familia, a los quelónidos. 2 familias han extinto completamente, y la otra familia que solo tiene un representante vivo es la tortuga laúd, la única especie viva de esa familia, Dermochelis coriacea, que es la más divergente, es la que divergió más temprano del resto, y por lo tanto es muy diferente en su estructura, en su modo de vida, y muchas veces en el pasado, en esta historia de cambios taxonómicos, a veces hasta se dudó de que fuera una tortuga y se le colocó en un orden aparte. Ahora es evidentemente una tortuga, pero en su propia familia de una sola especie. Y bueno, la tortuga laúd, cuando hablamos de la tortuga laúd, frecuentemente cualquier descripción está precedida de la palabra más. O sea, la tortuga laúd es la más grande del tiene gran cantidad de depósitos de grasa que la protegen durante sus migraciones, porque suele ir a aguas muy frías. Se alimenta de medusas, alpas y tunicados, puros bichos gelatinosos, en regiones en que uno no esperaría encontrar una tortuga, como en el Atlántico, en el Mar del Norte, Groenlandia, Noruega, en el Pacífico, en la parte sur del continente americano, en Chile. Y bueno, es ese estilo de vida que es realmente muy semejante al de las ballenas, es una convergencia evolutiva muy interesante, la hace ser de las tortugas que tienen las migraciones más largas. Entonces migran en los inviernos, migran a las zonas tropicales a reproducirse, y en los veranos se van a zonas frías donde hay alta productividad y donde pueden encontrar su alimento. Y cuando estamos hablando de migraciones, pues estamos hablando de tortugas que con la aleta en la cintura pueden cruzar el Océano Pacífico. Estos son datos que se han tomado con telemetría de satélite y son un compilado de muchos años. Pero bueno, la población del Pacífico puede tranquilamente reproducirse en Indonesia, ir a comer a Baja California o a California del Norte, y las poblaciones que se reproducen en la costa de México se han documentado en el sur de Chile y algunas yéndose hacia el Pacífico Occidental. Entonces son animales diseñados para viajar, diseñados para moverse, y que son de las migraciones más largas documentadas para un reptil, y son migraciones que tardan entre 2 y 3 años, aunque nadie ha cerrado el ciclo completo con seguimiento satelital. Entonces, ¿qué más necesitamos saber? Bueno, la población de tortuga laúd en México fue alguna vez considerada la más grande del mundo. En los 80s se estimó que cerca del 60% de la población mundial anidaba en costas mexicanas. Estábamos hablando de aproximadamente 75,000 anidaciones anuales. Sin embargo, para el año 2000 había sufrido la población un colapso bastante severo, una reducción del 90%, lo que la colocó en la categoría de en peligro crítico de extinción en la lista roja de la UICN. Cuando una especie llega a este punto, ya todos los científicos pues, se preocupan, y es necesario diseñar estrategias de conservación y pues saber qué es lo que está pasando, ¿no? Las amenazas eran muy claras desde el principio, porque se veían y había proyectos de conservación andando desde los 80s en México. El saqueo de huevos, el uso de huevos en las playas era prácticamente el 100%, y además una gran cantidad de individuos morían como captura incidental en las redes de deriva de la pesca del pez espada en Sudamérica. Entonces, bueno, esa combinación de
no procreación porque los huevos se perdían por saqueo y muerte de adultos reproductores, pues es algo que una población difícilmente se puede salvar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de mediados de los 90 se empezó a diseñar una estrategia integral de conservación pero en el país, pero para diseñar una estrategia integral de conservación en el país necesitamos información científica fidedigna. Y en ese punto había muchas cosas que no sabíamos de la especie. ¿Cuáles eran las preguntas que necesitábamos responder en ese punto? Bueno, primero que nada, ¿realmente cuántas hembras y cuántos machos existen en la población? ¿Cuántos adultos reproductores hay? Como les decía, la fracción de la población que nosotros podemos ver es muy pequeña comparado con lo que realmente existe. Hay hembras que no todos los años salen a reproducirse, que se quedan en el mar, depende de muchas situaciones, incluyendo la disponibilidad de alimento, lo que han gastado de energía en las migraciones, etc. Entonces, bueno, necesitamos conocer el tamaño de la población. No sabíamos si las tortugas de México eran realmente las tortugas de México o estábamos compartiendo la población con otro país, con otra cuenca oceánica. O sea, sabíamos muy poco en ese momento. ¿Cuántos machos existen en la población? Y otra pregunta importante era si esto importa. Y no tanto con una cuestión feminista, sino porque el sistema de apareamiento es diferente si estamos hablando de un organismo poliándrico, poligínico, o si hay paternidad múltiple. Todas esas cuestiones afectan la dinámica de una población de manera importante. ¿Cuál es la edad a la que se reproducen por primera vez? Ya para entonces había proyectos produciendo crías, rescatando huevos, pero no sabíamos si esas crías que estábamos produciendo en ese momento, pues cuánto tiempo iban a tardar en alcanzar la madurez sexual, y ese tiempo impacta la capacidad de una población de recuperarse, y cuál es la tasa de sobrevivencia, porque si la tasa de sobrevivencia es muy baja, que normalmente lo es en las tortugas marinas, la tasa de sobrevivencia de juveniles es normalmente muy baja y con las presiones antropogénicas añadidas pues es más baja aún. ¿Cuánto teníamos que sostener los esfuerzos de conservación y cómo tenían que ser orientados para poder recuperar la población? Entonces, como ven, hay muchas cosas que no sabíamos y que por las mismas características del ciclo de vida pues era muy complicado saber porque, les repito, solo conocíamos una fracción pequeña, lo demás pasaba muy lejos de las costas y teníamos que diseñar una manera de recabar esa información para ayudarnos a tener una conservación efectiva. Entonces, para mediados de los 90, como seguramente ya saben, vino el boom del DNA mitocondrial, se desarrollan las técnicas de secuenciación de citocromo B, región control, etcétera, que permitió conocer aspectos importantes de muchos organismos, pues se decidió aplicarlos a las tortugas marinas por primera vez. Y bueno, en una colaboración que empezó en los 90 y continúa, es una colaboración también añeja como las tortugas, con el doctor Peter Dutton de el Southwest Fishery Science Center de NOAA, en Estados Unidos. Empezamos a comparar las secuencias de la región control del DNA mitocondrial de muestras que tomamos en México con otras colonias anidadoras del mundo. Era un primer paso para tratar de conocer pues, cómo es la estructura poblacional, cómo es, está pasando pues, la filogenia, la filografía a nivel global. Y bueno, así rápidamente les platico que se encontró una estructura filogenética bastante somera, lo cual no es tan sorprendente en un organismo con la movilidad de la tortuga laúd. Lo que fue un poco sorprendente fue el grado de división de las cuencas oceánicas. Perdón, ahí estamos. Porque nosotros esperábamos tener una división del Atlántico, que el Atlántico es básicamente una gran olla de agua por sí misma, y del Pacífico, que generalmente es otra olla de agua por sí misma. Lo que encontramos fue una subdivisión de 3 grandes grupos. El Atlántico, efectivamente, pero en el Pacífico hay una subdivisión muy importante de la
de las poblaciones que están en el Pacífico Oriental, del lado del continente americano, y del Pacífico Occidental en el lado asiático, de Malasia, Indonesia, Oceanía. Y eso fue un poco sorprendente, ahorita les digo por qué. Y la otra característica importante es que vimos evidencia de que el linaje materno, recuerden que el DNA mitocondrial sigue linajes maternos, el linaje materno de todas las colonias que estudiamos de tortuga laúd era muy reciente. Si se acuerdan, les dije que la especie como especie es una de las que divergieron más antiguamente. Sin embargo, el linaje materno que estábamos siguiendo no tenía ni 900,000 años de haber divergido, y eso, en términos evolutivos, es nada, ¿no? Entonces, lo que encontramos fue evidencia de que la especie pasó por un cuello de botella muy severo en algún momento de la glaciación del Pleistoceno temprano, que estuvo a punto de irse la especie, pero sobrevivió en algún refugio tropical del Indo-Pacífico, y a partir de ahí radió y colonizó el resto del Pacífico. Entonces, bueno, esta fue una información interesante, pero además de un impacto importante en el resto de nuestras conclusiones en estudios futuros. ¿Se acuerdan de esto? De las migraciones. Entonces, estamos hablando de que individuos que pueden cruzar por todo el océano, que evidentemente tenían la capacidad de mezclarse en algún punto de las zonas de alimentación, en realidad no tenían intercambio genético, no hay flujo genético entre la población que anida en el continente americano del lado del Pacífico y todas las poblaciones que anidan de este lado de Malasia y Oceanía. Y eso fue bastante sorprendente por el potencial que existía de que sí ocurriera. Y eso apoyó la teoría que en ese momento estaba siendo verificada en otras especies también por métodos genéticos, de que existe una fuerte filopatría de las tortugas marinas hacia sus zonas de anidación. La tortuga laúd como especie no tiene una filopatría tan específica, tan alta, como otras especies como la carey, que realmente regresan al mismo punto donde anidaron cada vez, sino que es una filopatría más bien como regional. O sea, son fieles a la región que las vio nacer, digamos, llámese México, llámese Centroamérica, llámese continente americano, y tienen una capacidad fuerte de moverse. Entonces, bueno, pero sí existe esa fidelidad a sus zonas donde nacieron. ¿Cómo regresan y cómo saben orientarse? Eso ya es otra historia que la genética no nos dice, pero fue una evidencia fuerte, ¿no?, de que sí ocurre. Y se confirmó con técnicas de marcaje y esas cosas. Y bueno, ya con los análisis de parsimonia sí vimos claramente la división del Pacífico Oriental con respecto al Indo-Pacífico, ¿no? Entonces, esto es región control del DNA mitocondrial. En algún punto pensamos, bueno, a lo mejor estamos hablando de un marcador que no es con tanta resolución, y por eso estamos viendo esa falta de estructura genética. Entonces, bueno, el razonamiento obvio fue, vamos a usar más marcadores. Entonces vamos a buscar otro marcador y decidimos usar los de microsatélites, ya brincar a DNA nuclear. Y bueno, empezamos con 2 en los 90 y seguimos desarrollando luego 6, acabamos desarrollando 14 LOCI de microsatélites, donde empleamos otras muestras de otras playas índice de México y las comparamos con otras colonias del mundo igual, de hecho fueron las mismas, y de todas maneras no encontramos evidencia de estructura poblacional dentro del Pacífico Oriental, mucho menos en la región de mayor distribución y abundancia de la especie en México, que son las playas Índice, Mexiquillo, Tierra Colorada, Cahuitán y Barra de la Cruz. Toda esta región, todas las tortugas que anidan aquí son prácticamente indistinguibles con estos marcadores.
Y de hecho, tampoco hubo una diferencia significativa con las muestras de Costa Rica, que está un poquito más lejos, ¿no? Entonces, aparentemente el Pacífico Oriental tiene una homogeneidad genética importante para esta especie, que puede ser explicada por dos razones. Una puede ser por lo que ya dijimos, de que es una zona de relativamente reciente colonización y no ha habido tiempo de una diferenciación genética, aún con estos marcadores que son de mejor resolución que el DNA mitocondrial. Y la otra es que verdaderamente exista un flujo génico entre las colonias, ¿no? También encontramos altos valores de heterocigosidad, lo cual nos dio mucha felicidad porque para entonces ya habían pasado unos 10 años de las primeras bajas importantes en los números de adultos registrados, y encontramos también un alto grado de flujo génico. Y toda esta información pues es de alto impacto cuando uno desarrolla pues, estrategias de manejo, porque, bueno, ¿cuáles son las lecciones que aprendimos en ese momento? Que probablemente las laúdes que la gente ve en las playas de los diferentes estados de México pertenecen a la misma población. Y entonces, esa población debe manejarse pues acorde. Tiene que haber una gran sistematización y estandarización de los métodos que se usan de conservación, pues porque estamos hablando del mismo grupo de animales. Sí, tomando en cuenta que probablemente haya algunas diferencias que no son detectadas por ese fenómeno de reciente colonización, con los marcadores más finos que hemos usado, sí se ve así como un poquito de diferencia con la población del norte de México, pero no es así como realmente significativa, es mínima. Entonces, básicamente, las tortugas mexicanas pertenecen a la misma población y eso ha sido corroborado con otras metodologías, porque recuerden, cuando estamos hablando de herramientas genéticas, estamos hablando de marcadores. Entonces, lo que estamos siguiendo es la historia del marcador, que es un proxy de la historia de los individuos. Entonces, siempre es una buena idea, cuando se usan herramientas genéticas, buscar un respaldo en otras metodologías. Y en este caso, el respaldo que obtuvimos fue de los métodos de marcado de individuos, de marcado con, al principio, marcas físicas, aretes, marcas metálicas que se les ponen a las tortugas. Se llaman aretes, pero las tortugas no tienen orejas, entonces pues, se les ponen en las aletas. Y con el desarrollo de tecnología, ahora usamos marcas electrónicas, que son los famosos chips. Se les inyectan unos chips idénticos a los que los ponen a los perros, pero que se leen con un escáner. Y con esas metodologías, tanto marcas metálicas como chips, lo que vemos es un alto movimiento de individuos entre las playas de nidación dentro de México. El movimiento, el intercambio es más grande mientras más próximas están las playas geográficamente, y eso es un poco obvio, y es un reflejo de que las tortugas no son tan específicas a un sitio puntual, sino a una región. Pero sí hemos documentado en todas las playas índice, ahora hay intercambio en algún grado, y también tenemos documentado un intercambio de una tortuga que fue originalmente marcada en Costa Rica anidando, y algunos años después vino a México y anidó aquí, en Tierra Colorada. Entonces, bueno, para un animal que tiene un tiempo generacional de unos 25 años, estimado, pues un intercambio de una vez en un par de años es un intercambio alto. Entonces, genéticamente, este intercambio de individuos pues, puede ser una de las explicaciones de la falta de estructura, ¿no? en la población. Y la otra cosa es que la alta variabilidad genética que hemos visto tanto en DNA mitocondrial como en marcadores de microsatélite, pues nos habla de que el cuello de botella por el que está pasando la especie actualmente, pues ha sido tan rápido, por la misma razón de que es un animal longevo, que no es detectable aún. Entonces eso da cierto motivo de optimismo,
de que por lo menos en términos de problemas por endogamia no vamos a estar en los próximos años. Los primeros análisis genéticos de la laúd se hicieron en el 95, 96. A estas alturas probablemente ya brincamos una generación y estamos viendo las juveniles de entonces viniendo a anidar ahora. Se están repitiendo los mismos análisis actualmente y aparentemente no hay cambio en el valor de heterocigosis. Un cambio significativo, obviamente. Entonces, puede ser que la tortuga laúd sea bastante resiliente a estas altas reducciones de población, lo cual es bueno, pero también nos impulsa a continuar con las acciones para que la recuperación de la población de darse se dé lo suficientemente rápido como para que el asunto de la variabilidad genética no se vea afectado, ¿no? Y bueno, regresamos a nuestras preguntas. Todo este choro nos sirvió para responder una pregunta, que es si la población mexicana está aislada de las otras. La respuesta es más o menos. Está aislada del Pacífico Occidental, o sea, no tiene nada que ver genéticamente con Malasia, Indonesia, Japón y por allá, pero no parece estar aislada del resto del continente americano. Entonces, esto ha impulsado también iniciativas regionales de colaboración entre los países, pues para tener las mismas niveles de conservación y las mismas estrategias de conservación, porque estamos hablando de, pues básicamente de tortugas que están muy relacionadas entre sí. Entonces tenemos el resto de las preguntas del tamaño efectivo de la población, de cuántos machos existen en la población, de la edad de reproducción, tasa de sobrevivencia, que todas esas cosas son bastante complicadas de saber por métodos directos, ¿no? en un animal de este tipo. Y tenemos varios escenarios de posibles fuentes de información accesibles, ¿no? a la mano en este momento. En las playas de México a veces hay lugares donde tenemos acceso a los nidos, o sea, conocemos bien los nidos, pero no vemos a los adultos, a las hembras anidantes y menos a los machos. Esto pasa en playas donde hay anidación esporádica, que probablemente no haya un proyecto de conservación establecido, fijo, que se dedique específicamente a buscar a las hembras. Pasa en proyectos que se enfocan solo en el rescate de nidades para a zonas protegidas, y como en proyectos con comunidades, en proyectos comunitarios pasa mucho esto, se enfocan solo en rescatar los huevos y lo demás, pues quién sabe, ¿no? Entonces conocemos a los nidos, los vemos ahí, pero no vemos a las mamás, menos a los papás. Hay otros escenarios donde sí hay programas de marcado y seguimiento de hembras específicos, pero por diversas razones, porque la playa es muy grande, porque es muy complicada, porque el acceso es difícil, porque no hay suficiente personal, cualquiera de las razones mundanas que siempre pasan. No conocemos al 100% el origen de todas las nidadas y podemos rastrear algunos nidos con su mamá, pero hay otros que no sabemos, ¿no? Y bueno, los machos siguen sin conocerse. Aquí tenemos entonces fuente de información certera, las hembras marcadas, las nidadas que conocemos, pero tendríamos que saber, para conocer el tamaño de esta población, pues quién fue la mamá de esos nidos que no conocemos el origen. Y bueno, lo que pasa en las playas índice, que son las playas que tienen el mayor enfoque por su importancia en el país, es que conocemos a todas las hembras, conocemos a todas las crías, podemos tener un seguimiento suficientemente preciso de quién es la mamá de quién, pero seguimos sin conocer a los padres. Y sobre todo, no sabemos si un nido es producido por un solo padre, o sea, si es paternidad sencilla, o si existe paternidad múltiple, que en el mundo de las tortugas es muy común. En el resto de las especies de tortugas marinas cuyo apareamiento ocurre más cerca de la costa, es muy común ver a grupos de machos
cortejando una sola hembra o peleándose por montar a la hembra o peleándose por botar al macho que está montado o de plano haciendo trenecitos. Entonces, en esa situación, la paternidad múltiple es muy común. Esto no ha sido documentado de manera directa para la tortuga laúd, pero sí ha sido documentado por medios indirectos. Entonces, bueno, estas serían como las situaciones. Y para resolver las preguntas que teníamos antes, pues, ¿qué necesitamos saber? Básicamente, los parámetros demográficos. Para saber la edad de madurez sexual, pues eso implicaría un seguimiento marca, recaptura a largo plazo, que ahorita con la tecnología que existe no es posible con medios físicos, o sea, con medios directos, seguir una tortuguita que nace pesando unos 5 gramos y midiendo 6 centímetros, hasta que crece a ser un animal que pesa 400 kilos y mide casi 2 metros de largo. O sea, no hay y no sabemos cuánto tiempo tarda en hacer eso, tampoco. Entonces, no hay un método de seguimiento directo. Lo mismo para las tasas de sobrevivencia. Podemos hacer un estimado, pero no hay una manera de seguimiento directo. Conocer la proporción sexual reproductiva, o sea, de los adultos reproductores reales de la población, implicaría pues ir a contar los machos, y ya les dije que los machos no se acercan tanto a la costa, y ahora con la disminución de la población es mucho más raro verlos que antes, que en los 90. Y bueno, lo mismo del sistema de apareamiento. O sea, no hay una documentación directa de un apareamiento de tortuga laúd todavía, y pues entonces es difícil por medios directos estimar la paternidad, si es sencilla, múltiple, el éxito reproductivo y esas cosas. Entonces, eso nos obliga a usar métodos indirectos. Y bueno, con el avance de la tecnología y el avance de las herramientas genéticas también, ahora a lo que estamos echando mano es a la reconstrucción de fenotipos, con diferentes marcadores. Pueden ser microsatélites que tengan buena resolución, que sean altamente polimórficos. Podemos hacer una combinación de marcadores de DNA mitocondrial y DNA nuclear en diferentes marcadores. Lo que está poniéndose muy en boga actualmente son las herramientas genómicas, los SNPs, mezclados con secuenciación de nueva generación. Y bueno, como saben, los SNPs son los polimorfismos en un solo sitio de nucleótido. Eso nos permite evaluar todo el genoma de una manera muy rápida. Y bueno, con todas las posibilidades nos dan el potencial de identificar individuos con herramientas genéticas, lo que en inglés se llama genetic fingerprinting, perdón el Spanglish, pero luego uno se acostumbra tanto a leer los artículos en inglés que cuesta trabajo traducirlo. Otra cosa que ha sido muy ventajosa es que el desarrollo de nuevas técnicas permiten que el muestreo en campo sea más fácil, que esa es otra cuestión importante considerar cuando uno plantea un proyecto de este tipo. Las playas de anidación de tortuga laúd suelen ser bastante aisladas a una hora, pleno años 20 del siglo XXI. Es difícil llegar a las playas de anidación de tortuga laúd, suelen ser muy aisladas, suelen no tener muchos infraestructura, por suerte, por un lado, porque son playas que no tienen demasiada perturbación humana, pero pues es difícil logísticamente hacer los muestreos. Entonces, ahora tenemos nuevos métodos que nos permiten muestrear con mayor facilidad y tomar un mayor número de muestras, ¿no? Y empezando por el muestreo en campo, hay consideraciones importantes y muy importante para hacer la identificación genética de los individuos, pues tenemos que muestrear a todos los individuos que conocemos, para entonces tener una base de datos que nos permita identificar después de manera indirecta a los adultos reproductores. Y esto implica muestrear las hembras conocidas, o sea, las que podemos identificar con métodos de marcaje, y a todas sus crías conocidas. Y bueno, estamos hablando de un proyecto que tenga el suficiente control de la población de los nidos, de cuándo se colectaron, de que se vio la hembra, etcétera, y que podamos
tener acceso a las crías para que puedan ser muestreadas, sin dañarlas, sin matarlas, obviamente, y sin interferir con su ciclo de vida. Porque la idea de hacer esto es hacer un seguimiento a largo plazo. Entonces, si las crías que muestreamos mueren durante el proceso de muestreo, pues obviamente ya no podemos hacer un seguimiento a largo plazo de la población. Y la otra cosa es que estamos hablando de una especie en peligro crítico de extinción. Entonces, con este tipo de proyectos, uno no puede darse el lujo de andar sonseando a ver cómo va a ser el procedimiento y a ver si viven o no viven. O sea, tenemos que estar con la suficiente seguridad que las crías van a vivir y estar de buena salud para desarrollar su ciclo de vida correctamente y podamos hacer un seguimiento a largo plazo. Y bueno, ya en un aspecto más técnico, la preservación debe de ser suficientemente fácil en condiciones aisladas de campo. Yo me acuerdo en los 90s, cuando estábamos empezando a muestrear, andábamos por la vida con nuestros viales de 10 mililitros, tratando de sacar 5 mililitros de sangre, lo cual, comparado con lo que se necesita ahora, es una sangría. Entonces, no tenía que andar con las jeringas, agujas de 18G, que son como para vaca, y era bastante más complicado, tenía que buscar la manera de congelarse inmediatamente. Ahora lo que necesitamos es un poquito de tejido, afortunadamente. Y con un biopunch se puede hacer esto muy fácil. Por suerte, con un biopunch de 2 milímetros de diámetro, podemos tener suficiente tejido para hacerle una muesquita a la piel de la cría. Esto no la daña y un equipo entrenado puede tomar todas las muestras que necesita en 1 hora. Entonces, los animales no son retenidos. Podemos asegurarnos que sí, seguirán idealmente con su ciclo de vida. Una cosa importante es que las crías tienen un periodo de energía muy limitado que usan para llegar de donde está el punto del nido a la zona de pasando la rompiente, que es un periodo que se denomina frenesí natatorio. Esa energía tiene un tiempo limitado y si ya no aprovechan para cruzar la rompiente, ya no se van, pues ya no tienen la energía suficiente para cruzar el oleaje. Entonces es muy importante que las crías de tortuga marina no sean retenidas por largos periodos, y eso aplica para cualquier técnica de manejo, obviamente para esta también. Entonces tienen que ser tiempo. Los que muestren tienen que tener la destreza para hacerlo rápido, de manera que no interfieran con ese proceso, ¿no? Porque si no, las crías no van a llegar a donde tenían que llegar y entonces no tendremos el ciclo de vida normal. Y bueno, las hembras también es muy fácil muestrearlas con un biopunch un poco más grande de 5 milímetros. La hembra ni se entera, le saca un pedacito de pielecita y ya con eso. Ya pasando a la parte del laboratorio, estamos en colaboración, les decía, con el Southwest Fisheries Science Center en Estados Unidos, donde nos están echando la mano con la secuenciación de nueva generación, con un método que se llama GTSeq, que esto es hacer genotipos por miles vía secuenciación, y esto nos permite secuenciar todo el genoma en muy poquito tiempo. Y actualmente estamos usando un panel de 126 SNPs detectados para la especie. Y bueno, para un resumencito de cómo funciona el asunto, tenemos el genotipo descrito para las madres. Entonces tenemos el SNP 1, 2, 3, 4, hasta el 126, donde localizamos dónde están los puntos variables. Tenemos a las crías conocidas que podemos comparar con la mamá y, bueno, las correspondencias con la mamá sabemos de dónde vienen. Los puntos diferentes, pues a fuerzas tienen que ser del padre, ¿no? Eso es una lógica sencilla. Y con toda esta comparación a lo largo de los 126 sitios, podemos inferir el genotipo del padre, el genotipo paterno. Es lo mismo para otros marcadores como los microsatélites. Entonces tenemos el genotipo materno que podemos comparar con todas las crías
y por descarte podemos inferir el genotipo paterno. Es una manera indirecta de hacer un censo de los padres, pero ha funcionado bastante bien. Obviamente es muy importante tener un buen control de la información en las playas donde se está produciendo, porque si no conocemos perfectamente la identidad de las madres, entonces inferir la identidad de los padres se vuelve muy complicado. Se puede, pero es mucho más impreciso y mucho más complicado. Entonces estamos prefiriendo implementar estas técnicas en sitios que tienen buenos proyectos andando, ¿no? Y bueno, en el 2017 empezamos un proyecto piloto en Oaxaca, en la playa de Barra de la Cruz, que tiene un buen proyecto andando en colaboración de la CONAMP con Cutzari, que es la AC que me está pues, apoyando con esto. Y en ese año muestreamos 49 hembras con un nido, o sea, como piloto solamente hicimos un nido justo para probar la factibilidad de las muestras de todas las crías, el conocimiento, el manejo de la información, etc. Y de esos 49 nidos muestreamos 1176, y con esta técnica que les acabo de comentar, identificamos precisamente 44 machos, lo cual quiere decir que la proporción sexual reproductiva de ese pedacito de población que estábamos piloteando es casi 1 a 1. Encontramos además que la mayoría tienen paternidad simple. Esto no fue tanta novedad porque la especie, en general la tortuga laúd, se caracteriza por paternidad simple, a diferencia de todas las otras tortugas que tienen más fuerte la paternidad múltiple. Y sobre todo no hubo una evidencia real de una reducción específica de machos. Y esto viene a cuento porque con el colapso de la población, en muchas ocasiones gente que trabaja en las playas ha descrito que llegan tortugas, ponen huevos y esos huevos no se desarrollan y no producen crías. En muchas playas se ha observado eso, está documentado, y una de las explicaciones que se ha dado por ahí es que no existen suficientes machos para fertilizar todas las nidadas. Y entonces se habla de que no, bueno, los huevos no están fértiles y entonces no se desarrollan, pero en realidad no sabemos solo de verlos así. ¿Cuáles serán las razones? Pueden tener que ver con la salud de la hembra, puede ver con muchos factores, pero por lo pronto, con la evidencia que tenemos, no parece haber un déficit de machos en la población. Estamos hablando todavía de una proporción sexual cercana a 1 a 1, y esa proporción también es interesante porque el sexo de las tortugas está determinado por la temperatura de incubación, y con los métodos de manejo en playa, muchas veces se ha discutido que el manejo de reubicación a zonas protegidas, a zonas de viveros, estaría alterando el régimen de temperaturas natural y produciendo un exceso de hembras. Y eso se ha venido hablando muchos años, y por lo menos ahorita no parece haber un impacto en lo que podemos establecer. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, vamos a comparar con lo que se ha hecho en otras playas al respecto. Esta técnica que les platico se desarrolló en una playa, en una zona de anidación del Caribe, en la playa de San Croix, en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde tuve la fortuna de estar trabajando un tiempo. Y bueno, es una playa, es una isla, y entonces son condiciones como mucho más controladas. Es un muy bonito laboratorio para también desarrollar técnicas de muestreo y de manejo. Y entonces desarrollaron ahí la misma técnica en algunos años, por ejemplo, en este fue el 2014, muestrearon 55 hembras, 38 nidos, 600 y pico de crías, describieron 47 machos reproductores y también tuvieron una proporción sexual cercana a 1 a 1. Lo interesante de esta playa es que llevan varios años haciéndolo, y entonces tienen
la ventaja de poder hacer análisis multianuales. Y entonces, por ejemplo, en esta fracción de base de datos, lo que nos muestra es que la proporción se mantiene cercana al 1 a 1 con lo que podemos establecer que es una proporción real, ¿no? Pero otra cosa interesante que salió casi sin querer es que la paternidad múltiple tiene un comportamiento trianual. O sea, tenemos muchos machos un año, luego no tantos y luego otra vez muchos. El supuesto aquí es que la paternidad múltiple se establece cuando hay muchos machos en el sistema, ¿no? En el momento de la reproducción. Los machos también son migratorios, migran con las hembras a las zonas de reproducción y entonces la disponibilidad de machos tiene que ser alta para que haya paternidad múltiple alta. Y entonces con esto estamos infiriendo que los machos tienen un ciclo reproductivo trianual igual que las hembras. Y esto no había podido ser documentado justo por los problemas de seguimiento directo. Entonces, aparentemente, los machos también tardan alrededor de 3 años en hacer todo el ciclo migratorio de viaje a las zonas de alimentación y regreso a las zonas de reproducción. Aunque las laúdes se aparean lejos de la costa, parece que hay zonas también que pueden ser designadas como sitios de apareamiento y que los machos son igualmente fieles a esos sitios de apareamiento. Y pues eso también explicar la estructura que se ha observado con los diferentes marcadores genéticos. Bueno, y esto, ¿cómo impacta nuestros planes de conservación? Como les decía, hay muchos años en que se han descrito temperaturas feminizantes de incubación. La implicación es que se producen muchas más hembras que machos y que eso pudiera afectar el potencial reproductivo de la población. No hemos encontrado evidencia de eso. Puede ser que todavía sea muy temprano, pero son consideraciones importantes en vista de los impactos del cambio climático. Conforme ha avanzado los impactos del cambio climático, las temperaturas de la arena documentadas han subido significativamente y se tienen que hacer como técnicas de manejo activas para reducirlas, o sea, básicamente sombrear, para tener buenos porcentajes de eclosión. Y bueno, no sabemos cómo estas cosas van a alterar a la población a final de cuentas, ¿no? Puede ser, no será el primer evento de cambio climático que los 9 millones de años de la especie lo pasen, pero sí es dado que es una presión antropogénica, pues sí tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto, ¿no? El otro punto importante es una diferencia que existe entre el manejo que se hace en las playas de México y el manejo que se hace en el Caribe. En el Caribe todos los nidos se quedan donde la hembra los puso, porque no tienen problemas de saqueo, de perros y otros depredadores importantes. Esa es la ventaja luego de las islas. En México todavía el saqueo sigue siendo significativo si no existen medidas de protección. Entonces es una oportunidad de comparar ambos métodos de manejo y aparentemente el manejo tan fuerte que se hace de las nidadas, tan fuerte en el sentido de que el 100% de las nidadas tienen que ser reubicadas del sitio donde las puso la tortuga a zonas protegidas, porque si no la probabilidad de que permanezcan es bastante baja, entre que hay montones de perros ferales en las playas, de que la gente todavía sigue robándose los huevos. Ese manejo no parece haber impactado en la proporción sexual de la población. Es un manejo que tiene haciéndose desde los finales de los 80s, así como a gran escala, y la proporción sexual es muy similar a la que muestra una playa que tiene un manejo in situ, y eso también es importante. También hemos comparado otros parámetros como la eclosión, y es muy similar,
Y entonces eso es un indicador claro de que las cosas están haciéndose bien, porque estamos teniendo unos parámetros muy similares a lo que tienen las nidades que se quedan en condiciones naturales. Y además, comparando con otras playas de Centroamérica, donde no hacen tanto también este manejo, en realidad tenemos mejores porcentajes de eclosión aquí en México. En Costa Rica, por ejemplo, que la arena es oscura, en las playas principales de Tortuga Laúd, tienen serios problemas de altas temperaturas de incubación, tan altas que matan a los embriones. Entonces, su porcentaje de eclosión ha caído mucho en los últimos años y pues están viendo qué van a hacer también al respecto, ¿no? Es otro aspecto importante del impacto del cambio climático. ¿Cuáles serían las desventajas, entre comillas? Bueno, esto es un estudio piloto, tenemos datos de 1 año para una playa, es muy temprano para sacar conclusiones firmes, pero estamos trabajando en eso. Ahorita seguimos muestreando, llevamos para 3 años de muestreos en Barra de la Cruz. La intención es expandir el proyecto a otras playas. Ha sido complicado, no es de entrada una cuestión barata de hacer. Y el programa de conservación de tortugas, como muchos programas de conservación en el país, está pasando tiempos no los mejores, por decirlo así, en cuanto a disponibilidad de personal y disponibilidad de fondos para hacer trabajo de campo. Entonces no hemos podido garantizar las condiciones que nos den la información que necesitamos y que nosotros podamos ir a capacitar, ¿no? a la gente. Sí ha habido talleres de capacitación, pero bueno, no estamos en el punto de que se pueda replicar ahorita en todas las playas. Pero la intención es hacerlo porque mantener un esfuerzo continuado de seguimiento a largo plazo nos podría decir mucho sobre cómo se comportan los linajes a largo plazo. En San Croix tienen mucho tiempo, es un proyecto que tuvo una visión muy importante. Desde los 90s empezaron a muestrear todas las hembras y todas las crías, aún sin tener disponibles las herramientas genéticas, pero sabían que ahí venían. Entonces tienen un banco de datos de tejido desde finales de los 90s que ahora tienen disponible para hacer análisis mucho más finos genéticos. Y lo que están encontrando son cosas muy interesantes de linajes madres e hijas que actualmente se están reproduciendo. Entonces pueden saber de las hembras viejas quiénes son mamás de las hembras jóvenes que ahora están viendo en la población, e inclusive han detectado tías, o sea, estructura tías sobrinas, ¿no? Y dentro de lo que se llama kinship, hermanas. Entonces, eso es un análisis súper interesante en un organismo longevo que tampoco es fácil conocer a largo plazo. Y su expectativa es que puedan hacer lo mismo con los machos, pero eso ya que requerirá mucho más tiempo. Y bueno, la expectativa sería poder hacer un seguimiento similar. Es mucho más complicado en México porque es mucho mayor territorio, las hembras tienen mucha más movilidad que en San Croix, o sea, en el sentido de que pueden anidar en un momento en Oaxaca y luego en otra ocasión en Guerrero y luego otra vez regresar a Oaxaca. Entonces, tienen muchas mayores implicaciones, pero bueno, sería una cosa muy interesante de lograr. Y bueno, a largo plazo, en el futuro, las perspectivas a futuro son muy interesantes. Sabemos que las tortugas son organismos de muy larga vida, que frecuentemente exceden la vida de los investigadores, pero quién sabe, con los avances tecnológicos, igual mi buen amigo Pedrito, cuando sea ya un viejito, pueda venir a una playa de anidación y descubrir que esta tortuga anidando era la tortuga 2395 que fue muestreada en el 2010, pues no, sería padre, ¿no? Tiene mucho potencial estos métodos y podrían decirnos cosas que todavía ni nos imaginamos que son posibles de saber de la población.
Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Les agradezco mucho el esfuerzo de haber venido en la mañana. Si quieren preguntas, es el momento de hacerlas. Está mi correo electrónico, si quieren mantener el contacto. Y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Hay tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? Se quedaron. Yo he escuchado alguna vez que la temperatura de la arena sí determinaba el sexo de las tortugas. Bueno, me contestó ahí, pero si podría ahondar un poquito más. Sí, efectivamente las tortugas, todas las tortugas, no solo las marinas, tienen determinación del sexo basada en la temperatura. Arriba de un valor que se llama pivote, las temperaturas altas producen hembras, las temperaturas bajas producen machos. En la temperatura pivote, o pivotal, la producción es 1:1. Entonces, si las playas se calientan, estaremos produciendo casi exclusivamente hembras. Y bueno, hay un umbral que también llega a ser letal. O sea, básicamente hay huevos cocidos, ¿no? en algunas de esas playas. ¿Qué depredadores tienen? Aparte de los humanos. Aparte de los humanos, varía mucho en el ciclo de vida. Cuando son muy jovencitas, o sea, de crías a juveniles, pues casi cualquier cosa que sea depredador en la playa se los puede comer, empezando por aves, mamíferos, perros, peces grandes, peces pequeños, o sea, por el tamaño básicamente. Entonces la estrategia de vida es producir muchos huevos y muchas crías para que algunas pasen y conforme van creciendo van disminuyendo el número de depredadores. Una tortuga laúd grande, adulta, básicamente sus únicos depredadores son el tiburón blanco y las orcas documentados, o sea, cosas realmente grandes, ¿no? Esa es la ventaja del tamaño. A ver, ahí atrás. En cuanto a su índice de sobrevivencia, o sea, de toda la nidada, ¿cuánto es los que llegan a adultos? Considerando, bueno, todo este paso de mortandad natural, En condiciones naturales, digo, no está como publicado específicamente para la tortuga laúd, pero lo que se maneja en general para las tortugas es el 0.02% como de cada cohorte. O sea, no estamos hablando de una nidada, estamos hablando del potencial reproductivo de una hembra. Entonces es realmente bajo. Exactamente, porque, bueno, también comentaba que la tortuguita desde el momento en que emerge, o sea, tiene un tiempo para llegar al lugar donde va a pasar la oleada, ¿no? Sí. Para llegar, bueno, seguir su vida. Dice que tiene una energía. Sí. En el momento de que ustedes les están ayudando a llegar, porque para eso son ¿cómo se llama? Los corrales de incubación. A los campamentos. Exacto. Para ayudarlos más a la sobrevivencia, porque efectivamente se veía que estaba muy bajo, ¿no? El índice de sobrevivencia. Pero en el momento, ustedes mencionaban, bueno, me llama la atención porque menciona que solamente tiene un tiempo, y aún llevándola hasta allá, puede tener esa mortalidad. Bueno, obviamente la mortalidad se reduce, por eso mencioné en condiciones naturales. La mortalidad se reduce si uno impide que los depredadores actúen en las primeras fases. Pero el método de manejo sí importa. Los campamentos tortugueros y los proyectos de protección lo que deben hacer es evitar que exista esta alta mortalidad causada por el hombre, ¿no? Por factores antropogénicos. En teoría, deberían de dejar que todo lo demás transcurra normal. Eso siempre es súper difícil y entonces lo que acaban haciendo es, pues más bien como eliminando todos los depredadores y entonces garantizar que las tortuguitas sobrevivan esos primeros pasos, ¿no? Esos primeros tramos de su ciclo de vida. Ahora, eso solo puede pasar si el método de manejo está bien hecho. Si el método de manejo está mal hecho, los
los resultados pueden ser contraproducentes. Y entonces hay lugares, y bueno, no vamos a ahondar mucho en esto porque podríamos estar platicando todo el día, que por ejemplo retienen a las tortuguitas con la explicación de que quieren hacerlas más fuertes y que estén más grandes y puedan sobrevivir mejor. El problema con eso es que uno, pues no les dan de comer, y otro, la energía, ellas conservan una fracción del saco vitelino todavía, que es lo que les da la energía para llegar a donde va a ser su primer sitio de alimentación. Entonces no comen naturalmente como en 2 o 3 días y se alimentan de ese saco vitelino almacenado. Si ese periodo que les da esa energía extra lo pasan en una tina, en el momento en que la ponen en las playas, las tortuguitas no van a caminar, no se van a ir. Y eso se ve muchísimo en estos proyectos que lo hacen, porque están las tortuguitas todas dormidas y bueno, hasta las empujan y las botan y las echan. Esas tortuguitas probablemente no van a sobrevivir, porque no pueden nadar lo suficientemente rápido para evitar a todos los peces que están en la zona costera. Y bueno, hay campañas de información y eso en el medio, pues para evitar que lo hagan, justo porque están causando cosas contraproducentes. Y el problema es que lo que pasa en el mar ya no lo vemos. Entonces, si los peces se comieran a todas las tortuguitas que estabas cuidando, pues ya no te enteraste. Y tú estás pensando que hiciste algo benéfico, cuando, pues no. A ver, allá bien antes. Ajá. Algunos años tuve la oportunidad de hacer el servicio social en Magna de la Cruz. Ajá. Los nidos donde, los cazarones y los huevos que no habían eclosionado, encontrábamos muchas tortugas albinas o cíclopes. ¿Qué tan frecuente ha sido llevan algún registro o qué otras alteraciones se encuentran? Es relativamente frecuente. Sí se lleva un registro. Lo que pasa es que, o sea, se sistematiza, pero ha habido pocos análisis realmente exhaustivos para encontrar las causas. Eso fueron temas de biología de campo durante mucho tiempo en esta facultad. Se hace el seguimiento, se calcula la proporción, dónde ocurre. Es relativamente común, todavía no sabemos las causas, pero se pueden ver en todas las especies, de todos los campamentos que hacen seguimiento de la eclosión, y pueden ser cuestiones genéticas normales, ¿no? de la población. O sea, todas las poblaciones del mundo han reportado presencia de albinismo, de malformaciones. Es un porcentaje muy pequeño, en realidad. Entonces, en condiciones naturales, esas tortugas no emergen y pues no pasa nada, se mueren y ya. En los programas de protección que tendemos a meterle la mano a todo, lo que hacen es sacar a esas tortuguitas y tratar de que sí sobrevivan, porque pobrecitas, pero la realidad es que se van a morir, de todas maneras, ¿no? A ver. Como habías dicho que algunas sí regresan al lugar, bueno, que algunas no regresan a algún sitio donde anidan, pero ¿qué los hace regresar al mismo sitio? Hay un fenómeno que se llama impronta, donde, la teoría es que ellas captan algún factor físico-químico de la zona o de la playa donde nacen, que exactamente todavía no sabemos, pero hay algún factor físico-químico que puede incluir, de hecho, el perfil de la costa, que ellas mantienen, retienen su memoria hasta que son adultas y pueden dirigirse a ese punto. El mecanismo, esa es como la historia gruesa, pero tiene muchísimas implicaciones, porque si están a 300,000 kilómetros de distancia, no van a captar un factor físico-químico. Entonces tiene que ser probablemente algo como de varias etapas. Lo que sí se sabe es que tienen navegación por claves geomagnéticas. Entonces puede ser un perfil geomagnético de la playa. Tienen alta sensibilidad a sustancias químicas también. Entonces, o sea, la navegación geomagnética está comprobada con experimentación. Entonces puede ser lo que esté
ayudando a orientar. Nada más. Le agradecemos a